Una pregunta personal hacia vos. ¿Qué sentiste cuando te viste reflejado en la tarde de ayer en el meme que me agredió personalmente? Bueno, ¿cómo andan? Muy buenos días, buen viernes para todos. Bienvenidos a los alumnos UCA, ¿verdad? En un ratito vamos a estar charlando con ustedes. Bueno, en primer lugar, contarles una noticia muy particular de cosas que no dejan de sorprendernos. Y es que nos han llegado desde la República Popular China unos 30 camiones. Lo interesante de esta noticia es que los camiones son para enfrentar al COVID. Han llegado, bueno, con cierto atraso, lo que marca, bueno, lo que fue un poco la gestión de la pandemia, ¿no? Durante el gobierno del doctor Fernández. Independientemente de esto, por supuesto, agradecemos al gobierno de Xi Jinping por esta generosa donación y prometemos utilizarlo, por supuesto, no para el COVID, pero sí para mejores fines. En otro orden de cosas, comunicarles que la Policía Federal Argentina detuvo en Entre Ríos a un prófugo con pedido de captura de Interpol. Era buscado hacía 1 año y medio. El delincuente era acusado de cometer actos de corrupción en Venezuela. Por tal motivo, será extraditado al país bolivariano. En este mismo sentido, la Dirección de Migraciones deportó 3 colombianos que habían robado en enero un edificio en el barrio de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se habían intentado dar a la fuga. Bueno, este es un operativo de la Policía de la Ciudad, quien, por supuesto, después agradecemos su trabajo y su labor, que nos ha permitido trasladarlos al aeropuerto a fin de que abandonen el país. Como dijimos, Argentina dejó de ser tierra fértil para los delincuentes o para la llegada de delincuentes de otros países. Y por último, comunicarles que la automotriz alemana Mercedes-Benz va a invertir en la construcción de una nueva fábrica en Zárate, donde se van a producir, bueno, nuevos modelos de camiones y chasis de colectivos. Esto representa o va a representar 500 nuevos empleos directos y más de 2.000 indirectos. Bueno, recordemos que Argentina hace más de una década que no crea empleo, siempre tomada la comparación de punta a punta. Así que es una buena noticia. Por supuesto que esto, bueno, Mercedes-Benz al margen, la primera planta que tuvo fuera de su país de origen fue aquí en Argentina hace más de 70 años. Así que es una gran noticia para nosotros. Esto se suma a otros anuncios de inversión, como el del puerto agroindustrial en Paraná, de la empresa israelí Extralit y de la automotriz japonesa Toyota. Así que para nosotros son todas buenas noticias provenientes del sector privado. Y por último, comentarles que se tomó la determinación de despedir a 2 funcionarios de la cartera de turismo. Se trata de un delegado de turismo en Miami y otro delegado de turismo en París. En el primer caso, el delegado del turismo en Miami tenía un salario mensual de $13.000 desde hacía 31 años. No sé si se entiende la magnitud de lo que les estoy contando. El segundo, el delegado de turismo en París, percibía desde hace 11 años unos $9.000 por mes. Así que, bueno, se le dio curso a estos despidos, por supuesto, parte del gran delirio que se encontró en la querida República Argentina. Dicho esto, los escucho. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Quería consultarte, habla Juan Pablo Peralta de Concierto, Diario Litoral y Fénix Buenos Aires. Saliendo del tema personal, que ya se dijo que no hay internas entre el presidente y la vicepresidenta, después de las declaraciones de ella del día de ayer, quiero ir a lo institucional, al funcionamiento del Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque si la vicepresidenta dice que está en contra o no está de acuerdo, mejor dicho, de la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema, o por ejemplo que también está en desacuerdo con sumar a las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico, también llegarán otras leyes, ¿cómo va a ser ese funcionamiento? ¿Cómo lo va a plantear tanto el presidente
como ella desde el Senado. ¿Ustedes cómo entienden que va a funcionar eso? No hay mucha respuesta para darte, digamos, o no hay mucha más de la que todos ya conocemos. Va a funcionar con total normalidad en virtud de las atribuciones del Senado, como así también la atribución del presidente de proponer los miembros de la Corte Suprema. A ver, y además es buena la pregunta porque nosotros no somos una manada que vamos todos juntos siempre opinando igual, y la doctora Villarruel, la vicepresidente, efectivamente tiene opiniones que muchas veces pueden no coincidir, como las puedo tener yo diferentes opiniones a otros funcionarios, y la verdad es que nos parece más sano que fingir, que mentir o que decir algo que no es. Digo, repito, no existen internas no solo entre la doctora Villarruel y el presidente Javier Milei, sino que no existen internas en el resto del gabinete. Y sí, en temas opinamos diferente. Efectivamente, ocurre que hay algunos temas en los que opinamos diferente y está muy bien que así sea. Y te digo más, me parece que si por alguna razón estamos gobernando y estamos intentando sacar a la Argentina adelante y estamos en este punto de la historia, es precisamente porque no nos manejamos en manada, porque no lo somos y porque tenemos opiniones distintas e independientes sobre un montón de temas. Así que todo lo contrario, me parece que va a ser que el funcionamiento de los poderes sea mucho más sano y ágil si tenemos opiniones genuinas y sinceras. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. ¿Qué haces, Fabián? Te quería consultar en el marco de un nuevo conmemoración del golpe de Estado. Se han dado una serie de hechos lamentables. El primero, por supuesto, la agresión contra la militante de Hijos. Hoy a la mañana, Estela de Carlato estaba estableciendo una conversación con un programa de radio, su teléfono fue intervenido y no pudo continuar con ella. El presidente likeó ayer un mensaje en el cual negaba la existencia del atropello contra la militante de Hijos. Una reflexión al respecto, si eso contribuye de alguna manera a lo que estamos viviendo en estos días. Y también una pregunta personal hacia vos. ¿Qué sentiste cuando te viste reflejado en la tarde de ayer en el meme que me agredió personalmente? Gracias. Bueno, a ver, vamos por partes. Con respecto al episodio de Hijos, que lo comentamos ayer aquí, no sé si viniste a la conferencia, pero algún compañero tuyo me comentó o me preguntó sobre el hecho. Y empujamos a que la justicia efectivamente aclare el hecho o el episodio y que dé con los responsables y que de hecho paguen por lo que hicieron, digamos. ¿Cómo? A cualquier acto de violencia hay repudio, claro, por supuesto, pero no solo nosotros no... A ver, nuestro repudio, nuestras intenciones no tienen sesgos ni ideológicos ni de ninguna otra índole. Cualquier episodio de violencia, te digo más, cualquier episodio que esté fuera de la ley, lo vamos a repudiar. No nos importa a quién haya sido la víctima. Porque precisamente a lo que vos haces referencia, el 24 de marzo, que es un día que por supuesto llamamos a la reflexión, en ese 24 de marzo y en esos episodios, efectivamente no tiene que importar la ideología, ¿no? Y tienen que importar los hechos. Y todas las partes tienen que llamarse a la reflexión, ¿no? Para los argentinos es muy importante la reflexión, no solo en eso, por supuesto, en otro montón de casos también. De hecho, me sirve tu pregunta porque, por ejemplo, un día como hoy, exactamente un día como hoy, del año 72, en la tapa de todos los diarios, ¿sabés qué había? ¿Recordás qué había? No, tenés más posibilidades que yo porque a mí me faltaba todavía 8 años para nacer, así que todavía tenía un largo camino para
para recorrer en otra dimensión, pero exactamente un día como hoy, de 1972, nos enteramos, o los que ya habían nacido y estaban vivos, se enteraban por la tapa de todos los diarios de la Argentina del secuestro del presidente de Fiat, que por supuesto terminó en un fusilamiento. Y creo que la reflexión también es eso, ¿no? Acordarnos de toda la historia y reflexionar sobre todo lo que pasó para que no vuelva a pasar. Con respecto a lo de Estela de Carlotto, ¿le intervinieron en el teléfono? La verdad es que no lo sé. Y entiendo que si es un tema ilegal, la justicia investigará y si ha pasado eso. Y si no ha pasado, la verdad que yo estoy cansado que se me corten las llamadas de WhatsApp y de tener problemas para comunicarme. Es un tema que tenemos que resolver también en Argentina, el tema de las fallas en la comunicación. Por supuesto que en tal caso entiendo que habrá una denuncia o que la justicia investigue como en todo. Y por último, no tengo la menor idea de qué meme me hablas y me parece que de todas maneras... No le des el micrófono. No, porque la pregunta está hecha y porque aparte no te terminé de contestar. De todas maneras, me parece que hay cosas más importantes que los memes, ¿no? De hecho, las otras preguntas que me hiciste fueron súper interesantes y pongámosle entre todos un poco de fuerza para dedicarnos a lo importante, ¿no? No, es que no vi el meme, no, la verdad. Bueno, está bien, qué sé yo, no sé, pues no vi el meme. Lo veo y después te doy una devolución. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. ¿Cómo andas? Eduardo ¿Bien? Menegas y para Infobae. Bien, acá andamos. Quería consultarte por la situación de los medios públicos. Ayer hubo denuncias más que nada de la parte gremial de la TV pública, con el levantamiento de noticieros, de algunos programas que llevaban varios años en el aire. También se habla de la rescisión de contratos que vencen a fin de mes de algunos periodistas. Y también esto está relacionado, bueno, con que hoy hubo una reunión del secretario de Medios y Comunicación, Eduardo Serenellini, con el interventor designado en la TV pública y también con el interventor de Radio Nacional, con Héctor Caballero. Bueno, ¿cómo está la situación? Y esto enganchado también con Telam, que entra dentro de los medios públicos. El presidente dijo que Telam estaba cerrado. En realidad Telam está con todos los trabajadores en una situación de dispensa, ¿sí? Y no se encuentra la manera legal de cerrarla. Quería preguntarte cómo está ese tema, cómo va avanzando, porque hasta ahora no nos hemos enterado. Gracias. Bueno, empiezo por el final, todo lo que vamos anunciando, por supuesto, siempre con la aclaración de que los procesos muchas veces son un poco más extensos o largos de lo que uno pretende. Y cuando tomamos la decisión, nosotros lo primero que hacemos es comunicarlo y después, por supuesto, eso entra en un proceso burocrático. Por eso yo en general hablo de desmantelamiento, ¿no? Como figura de ir de a poco apagando cada una de las oficinas que no tienen razón de ser o que consideramos nosotros que no tienen razón de ser en función de los presupuestos que se les que consumen dinero del contribuyente y en lo que se nos ha votado precisamente para eliminar, ¿no? El gasto superfluo del Estado que lo único que hace es sacar dinero de los bolsillos del que necesita para dárselo a alguien que tal vez no necesite de esa acción del Estado para sobrevivir. Con respecto a la reunión que me mencionás del secretario Serenellini, desconozco el contenido, entiendo que por las funciones de Serenellini fue una reunión estrictamente de cuestiones de prensa, así que no tengo mucho para aportar, aparte porque desconozco el contenido de la reunión. Y con respecto a la denuncia de censura de Cipreva, que hacías referencia en tu pregunta, un poco en línea con lo que le contestaba una compañera, señalo ahí porque me la hicieron desde ahí la pregunta ayer, este es uno de los gobiernos que más libertades consideramos que le está dando a la sociedad y especialmente a ustedes para trabajar. Así que la verdad es que no entendemos bien este tipo de cuestionamientos que nos hacen a que vamos en contra de la libertad de expresión o del trabajo del periodismo. La verdad es que no tengo más que sorpresa ante este tipo de definiciones de estas, en este caso de Cipreva, ayer de FOPEA
Y bueno, y seguirán seguramente cuestionando nuestro accionar. Bueno, le iremos comentando cada vez que ocurra a ver cuál es nuestra opinión, pero la verdad es que nosotros nunca nos vamos a correr ni de la libertad, y dentro de esa libertad, que es algo general, en lo particular, en mi caso, para con ustedes y para con el resto del periodismo, la verdad es que las puertas están siempre abiertas y siempre me parece que el trato ha sido espectacular y creo que nos llevamos muy bien todos. Así que rechazo absolutamente la denuncia de censura de Cipreva. Buen día, Gustavo Buarap, Sitio Andino de la provincia de Mendoza. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, más allá de que siempre usted nos contesta que no hubo un pedido puntual, le quiero hacer dos consultas. Una, tema inundación. Todos hemos visto los vastos sectores que están sufriendo en este momento socioeconómico el tema de la inundación. Le pregunto puntualmente, ¿no va a haber una ayuda directa del gobierno nacional para algunos lugares donde es realmente muy grave y donde han perdido todo? Segunda tema, que tiene que ver con jubilaciones. Vi los tramos, vi los porcentajes y los problemas políticos que tienen todos los funcionarios y los dirigentes políticos en ponerse de acuerdo frente al tema jubilación. Correcto. Pero si hablamos de abril puntualmente, el gobierno espera un maná en abril en cuanto que la inflación va a bajar mucho, porque por la fórmula y cómo se presentó los tramos del aumento, seguramente en abril los jubilados van a perder nuevamente capacidad adquisitiva que vienen perdiendo. Así que la pregunta uno es, aporte directo de materiales, dinero, lo que sea, sin corrupción, por supuesto, porque siempre está la duda de parte del gobierno de que pudiera haberla, sí, ¿no? Hagámosla una obviedad. Claramente. Y en el tema jubilaciones, esto. Y le agrego una más. Los de la mínima tienen siempre alguna mejora, pero usted sabe que en el achatamiento general de todas las categorías, los que inmediatamente están después también están muy mal. Sí, bueno, le voy contestando mezclado. Efectivamente, el achatamiento de la pirámide es la foto de la destrucción del sistema jubilatorio argentino, ¿no? Porque como lo conté alguna vez, efectivamente siempre uno habla de incluso ustedes, ¿no? Periodísticamente se habla de la mínima, pero porque claramente abarca el 75% de los jubilados y pensionados, pero claramente el achatamiento de la pirámide estafó a todos, digamos, no solo al de la mínima. Uno usa la mínima para comparar con otros periodos que muchas veces le resulta más fácil, pero la verdad es que el jubilado que hoy cobra la máxima, que por supuesto tal vez uno pueda suponer que la jubilación máxima le alcanza para vivir, pero no deja por eso de ser injusto para el que ha aportado tal vez toda su vida como para tener una jubilación mucho mayor y que hoy el propio sistema no le permite tener una jubilación o un haber mayor. Así que sí, efectivamente el sistema jubilatorio ha sido utilizado para estafarlos a los jubilados, correcto. Y vamos a hacer todo el esfuerzo por modificarlo. La verdad que el día de ayer íbamos a sacar un comunicado, después por una cuestión operativa no pudo ser. Hoy van a conocer un comunicado por la tarde, desde mi conferencia hasta el fin del día va a haber un comunicado con respecto a novedades y detalles de lo que usted me está preguntando. Y con respecto a lo de las inundaciones, le vuelvo a decir lo mismo. Digo, las provincias que consideren necesitar ayuda, las provincias digo porque me refiero a todas las jurisdicciones, ¿no? Y más allá de que puntualmente las inundaciones tuvieron focos muy particulares en determinadas regiones, toda ayuda que se pida el gobierno nacional va a poner a disposición todos los recursos que tenga disponibles. Así que, de hecho, yo tengo familiares inundados y esto es así como yo le estoy diciendo. Si los gobiernos provinciales consideran que necesitan ayuda adicional a los recursos que ellos puedan aportar, porque las provincias son las que tienen los recursos para aportar, claramente el Estado Nacional el Gobierno Nacional va a analizar cada uno de los pedidos. No hay mucho más para decir. Buen día, Manuel. Martín Fernández para Radio de la Ciudad. ¿Cómo te va? Bien.
Recién, bueno, la primera pregunta naturalizabas los dichos de la vicepresidenta ayer en la entrevista que le hizo el canal TN. Durante la gestión anterior del presidente Alberto Fernández, cuando pasaba esto con la vicepresidenta Cristina Fernández, también desde la oposición había ruido, se subrayaban esos entredichos, los idas y vueltas. La diferencia es que la vicepresidenta Cristina Fernández usaba cartas vía Twitter y ayer Villarruel, bueno, al menos ayer usó una entrevista televisiva a la televisión. ¿Va a tener durabilidad la relación entre el presidente y Villarruel, teniendo en cuenta estas posiciones tan enfrentadas, no estar de acuerdo en muchos puntos que el Poder Ejecutivo plantea en el mediano o largo plazo? A ver, no termino de entender hacia dónde vas con la pregunta. Te entendí la pregunta, pero no entiendo hacia dónde vas. Voy a tratar de contestarte un poco en línea con lo que le contestaba a tu compañero, a Peralta. Lo cierto es que, ¿cuál es el inconveniente? Entiendo que históricamente se ha visto a los gobiernos y a sus funcionarios ser todos obsecuentes con todos, ¿no? Y si no, te ibas. Ahora, acá no entiendo por qué la doctora Villarruel no puede tener la libertad de opinar sobre determinados temas sin que eso signifique que no pueda seguir en el gobierno, o que eso dispare una interna feroz, o que... Los tiempos cambiaron, muchachos, los tiempos cambiaron. Y no es la primera vez que Villarruel opina cuestiones que tal vez no coinciden con opinión de algún otro funcionario. ¿Y qué problema hay? Es que yo creo que la entrevista de ayer tiene una gran coincidencia en muchos temas con el presidente. De hecho, hasta mostró afecto para con el presidente, cosa que me consta que lo tiene. La verdad es que, en serio, tal cual a veces yo no sé si los cuestiono, pero digamos, les marco cuando hablan de internas que no son y de cosas que ustedes tal vez amplifican por su propia calidad de periodista, yo lo hacía también, pero digo, acá no hay mucho más para... O sea, ayer se vio una vicepresidente absolutamente alineada con el norte que tenemos en el gobierno y con algunas opiniones que tal vez no coinciden con la de algunos ministros. Y no hay ningún problema, les puedo asegurar que no hay ningún problema. Ya vivimos un episodio parecido con la supuesta interna de hace un mes o de hace 20 días. Vivimos la supuesta interna de que lo echaron a Guille Franco 5 veces, a mí me han echado otras tantas. Digo, no nos enrosquemos en esto porque es simplemente una opinión distinta a lo que puede ofrecer otro ministro y no hay mucho más que eso, en serio. Pero ¿qué es esto? Esto no es un... Pero primero, ¿qué pasa? ¿Estás ansioso? ¿El qué queda inconcluso? Hola, Perdón, buen día, Estefanía de México, de Milenio. Recientemente se publicó un censo oficial y también un reportaje de Milenio donde se afirma que hay más de 20,000 migrantes argentinos en México, específicamente en Quintana Roo. Y quiero saber cuál es la postura del gobierno argentino por el creciente número de migrantes que están yendo a México a trabajar y vivir. Bueno, la intención es, el gobierno está trabajando, a ver, no es solo con México, digamos, Argentina ha atravesado con algunos picos en las últimas décadas muchos periodos, te diría que casi constante, de argentinos queriendo escapar de la Argentina, en virtud de buscar un futuro mejor en otro lado. México es uno de los países, tal vez, hay varios, pero es uno de los países donde efectivamente muchos argentinos emigran o han emigrado. Y te lo contesto al revés. Vamos a hacer todo lo posible, no solo porque vuelvan los argentinos
a trabajar, a desarrollarse y a tener un futuro en Argentina, sino porque mis propios hijos dentro de 20 años no se tengan que ir. Así que esa es la política y ese es el norte, hacer de este un país normal, que si somos gustosos de irnos a México a trabajar, no sea porque queremos escapar de la Argentina y que sea por otras muy buenas razones, que no sean esas. De los estudiantes que nos acompañan hoy de la Universidad Católica Argentina. Les damos pasale, perdón, chicos, pero tengo miedo que le agarre algo. Gracias. Por favor, es un placer tenerte acá. En serio, le agradezco, porque sé que tiene varias preguntas más que responder. Pero me parece importante remarcar lo que dos colegas le consultaron sobre el tema de la vicepresidenta. La vicepresidenta ayer se mostró a favor del aumento de los sueldos de los legisladores, en contra, entre comillas, de la motosierra indiscriminada. Se mostró en contra del uso de las Fuerzas Armadas contra civiles. Cuestionó al juez Lijo, que es uno de los que podría ser miembro del Corte Supremo. Entrevista. Bueno, pero digo, lo enumero en contra de la rebelión fiscal, entre comillas, que apoyó a Milei. Y un largo etcétera. El gobierno hizo un comunicado hace 1 o 2 semanas donde remarcó a todo el arco político: o son el cambio o son parte del pasado, hasta hablar de traidores a la patria. Sí, de hecho lo dije yo también. Eso, ¿no? Usted, entonces estoy enumerando una cantidad de cuestiones importantes del gobierno que la vicepresidenta está en contra, más allá de calificativos graciosos en redes de jamoncito, ¿no? Términos, calculo, amistosos con el presidente. ¿Yo te digo jamoncito para agredirte? No, por eso lo agrego como algo... ¿No es cariñoso que te diga jamoncito? Puede ser. Pero hay una cantidad de temas claves para el gobierno, conferencia de prensa aquí, y la vicepresidenta, que tiene que reunir los votos para concretar eso, y está en contra. La pregunta puntual es si al presidente le sorprende, le desagrada, o si cree que realmente tiene alguien que atenta contra su gobierno en el Senado. Gracias. Si hay alguien que atenta contra el gobierno te lo vamos a mejorar, te juro que vamos a mejorar la infraestructura para que no tengas que hacer lo que estás haciendo. Si hay alguien que atenta contra el gobierno de Milei, en tal caso jamás va a ser la vicepresidente Villarruel, y jamás va a ser los que comparten una idea de cambio. Repito, me parece que tienen que terminar con esta idea de golpismo interno. ¿Qué? Chicos, el no decir la verdad sería algo letal para nosotros. Nosotros somos defensores de la verdad, que por supuesto para nosotros la verdad es parte de la libertad. ¿Vos te imaginás a alguien liberal mintiendo? ¿O te imaginás a alguien liberal no teniendo libertad para expresarse? No es nuestra filosofía, ni la del presidente Milei, ni la de la doctora Villarruel, vicepresidente de la Nación. Bueno, eso no lo sé. Futurología no hago. Seguimos. Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien. Rosario Sigüet, de Comunicación Periodística de la UCA. De acuerdo a un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de nuestra universidad, 7 de cada 10 niños que van a escuela pública son pobres. Más allá de los vouchers anunciados recientemente para alumnos de escuela privada, ¿se planea tomar alguna medida para aliviar la situación económica de los alumnos de escuela pública? Gracias. Bueno, nosotros no... de hecho, tenés alumnos pobres en escuelas privadas, ¿no? O sea, la pobreza no es una atribución solo del porcentaje que diste de estudiantes de escuelas públicas. La pobreza, de hecho, es un problema mucho más abarcativo. De hecho, tenés zonas del país donde tenés más gente pobre que no pobre. De hecho, te pasa en el conurbano bonaerense con los chicos. Con los chicos te pasa a nivel país, pero en el conurbano te pasa con la gente. O sea que la pobreza es un tema, te diría que de lo más violento, indigno y
inhumano que ha dado la política argentina en las últimas décadas. Nuestra ayuda va siempre en el orden de prioridades, por supuesto dentro del esquema de que no hay plata, digamos, la restricción presupuestaria que nosotros respetamos a rajatabla, no porque seamos necios, sino porque todo lo contrario, porque entendemos que es la única manera de que Argentina empiece a crecer sin inflación, que empiece a mostrar previsibilidad y que empiece a generar ese crecimiento que luego impacta en los salarios reales y esos salarios reales que después impactan efectivamente en bajar los niveles de pobreza. Por lo tanto, nosotros no hacemos una discriminación. Para nosotros, los 47 millones de argentinos son todos iguales. Ahora, dentro de los 47 millones de argentinos, entendemos que el grupo más vulnerable y que además más atenta con nuestro futuro o contra nuestro futuro son los más chicos, ¿no? Donde además tenés en el propio informe que vos estás mencionando, yo siempre hablo del INDEC porque hablo siempre de cifras oficiales y no de otros de informes que hagan otras instituciones, por más valederos que puedan ser, pero lo cierto es que la pobreza en los más chicos es donde más pega. Y si la pobreza en los más chicos, vos imaginate que vos hoy vos tenés 6 de cada 10, vamos a hacer números redondos, para no aburrirnos en una extensa exposición sobre pobreza. Vos tenés 6 de cada 10 chicos pobres. Si vos no haces nada, ni bueno ni malo, esos chicos, ese 60% de chicos pobres, 6 de cada 10, no se van a poder educar como corresponde, porque básicamente si tenés necesidades no te puedes educar. Por lo tanto, no van a poder salir nunca de esa situación de pobreza. O sea, si no haces nada, tu pobreza proyectada probablemente tenga un piso del 60% dentro de 20 años. Si vos haces mal las cosas y no atendés a esos niños, esa pobreza no solo que te va a ir creciendo, sino que cada vez vas a tener más. O sea que vos te condenás a dentro de 20 años tener una Argentina, como dijo el diputado experto en algún momento, una gran villa miseria va a ser la Argentina. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar es que esos chicos estén cada vez, que las necesidades les desaparezcan y que se puedan educar, porque son el futuro para ellos y también son el futuro para vos, que en algún momento vas a depender de ellos para que vos cuando seas viejita puedas cobrar una jubilación mucho más digna de la que se cobra hoy en la Argentina por haberlo destruido todo en la Argentina. Así que a tu pregunta, como para ser un poco más puntual y cerrarla, nosotros no discriminamos a nadie. Nosotros tenemos un objetivo puesto en una Argentina distinta, con un montón de restricciones y con una Argentina devastada, y con los pocos recursos que tenemos sabemos dónde están las prioridades. Que entendemos, te repito, que la situación socioeconómica en Argentina es extremadamente delicada, ¿no? Por supuesto, no solo en los chicos, sino en el resto de la población. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Agustín Bogado, también de la carrera de Comunicación Periodística de la UCA. Mi pregunta va por el siguiente motivo, que según el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, entre fines de 2023 y el último dato de febrero, más de 2.100 proyectos de obra pública se quedaron sin financiamiento. ¿Usted ve desde el gobierno la posibilidad de acuerdo entre provincias y empresas privadas para sostener dichos proyectos? Y desde la tasa de desempleos que esto puede provocar, ¿cómo siente que el gobierno puede combatir con esto? Bueno, en realidad la pregunta tiene dos partes. Nosotros invitamos a todos, a toda iniciativa privada y a todos los gobiernos a que la quieran impulsar. Impulsarla, de hecho, es nuestro objetivo, ¿no? Por supuesto que son cosas que llevan tiempo y que lleva un proceso donde no es fácil tampoco cambiar la filosofía, ¿no? De que siempre en hacer una obra estaba el Estado atrás, con todo lo que eso implica en materia de ineficiencia, de sospechas de corrupción y de... bueno, lo hemos visto incluso en causas judiciales, ¿no? De gran repercusión.
Así que nos parecería bárbaro que efectivamente los gobiernos se apoyen en el sector privado para el desarrollo de grandes obras de infraestructura. Con respecto al desempleo que pueda ocasionar, bueno, primero que si se da ese hecho, no sería una inconsistencia hablar de despidos, porque si se daría el supuesto que vos estás mencionando, que el sector privado sigue impulsando esas obras de infraestructura, no habría impacto en el empleo. Pero en caso de haberlo, porque eso no se lleve a cabo en el cortísimo plazo, siempre recordemos que la obra pública que se ha desguazado en la República Argentina, se ha eliminado, cuando vos la pagás primero que si la pagás con deuda, lo que estás haciendo es a estos chicos que hablábamos en relación a la pregunta de tu compañera anterior, que hoy no tienen para comer o que les cuesta llegar a fin de mes o que tienen problemas para salir de la pobreza, cuando lleguen a tener 20 o 30 años van a tener que pagar el crédito que vos sacaste para sostener la obra de hoy. Entonces es un tema moral y ético muy complejo. Pero además de eso, además de ser un tema muy complejo si te endeudas, si no te endeudas y lo haces con emisión monetaria como se venía haciendo, a esos chicos, y hablo de esos chicos como ejemplo, ¿no? Nos pasa a toda la sociedad, pero si vos lo pagas con emisión, estás haciendo que esos chicos lo poco que tienen se le termine pulverizando por la inflación. Y tampoco estamos dispuestos a hacerlo. Entendiendo un contexto donde hemos recortado no solo obra pública, sino otro montón de cuestiones, lo hablamos incluso cuando tus colegas o futuros colegas periodistas acá me preguntan, bueno, ¿y si cierran tal instituto o si cierran tal organismo? ¿Qué va a pasar con esa gente? Y que yo siempre contesto que, en definitiva, nadie que le agregue valor a su lugar de trabajo va a quedarse sin trabajo, y aquel que no agrega valor y que se va a quedar sin trabajo, o sin el ingreso, porque trabajo no tiene, ¿no? Tiene un ingreso. Lo cierto es que del otro lado hay un chico que no tiene para comer que lo está manteniendo, de alguna u otra manera, sea de manera directa o indirecta. Así que apelamos, y acá sí, en línea con lo que le contaba tu compañera, apelamos a ordenar este desastre y que efectivamente estas preguntas desaparezcan porque no sean necesarias, porque Argentina está en un nivel de crecimiento y de desarrollo que no nos tengamos que plantear qué pasa si cortaste un grifo del Estado con los que de ese grifo vivían, tal vez a costa de otro montón de gente que se esfuerza todos los días para llegar a fin de mes. Buenos días. Pilar Besaro también, estudiante de periodismo en la Universidad Católica Argentina. Sabemos que el domingo se llevará a cabo la marcha por la memoria, verdad y justicia y se espera una amplia convocatoria. Tengo entendido que un colega mío se lo preguntó esta semana o hace unos días y quería saber si se activará el protocolo antipiquete y también si el presidente se expresará a lo largo de todo el domingo mediante redes sociales o algún discurso sobre este importante día. Gracias. A ver, el operativo está a cargo del gobierno de la ciudad, el permiso ha sido solicitado al gobierno de la ciudad, el permiso ha sido otorgado por el gobierno de la ciudad, por lo tanto, nosotros no tenemos nada que hacer, absolutamente nada que hacer, excepto que, por supuesto, el gobierno de la ciudad nos requiera o nos pida algún tipo de soporte, apoyo, así que apelamos a que sea, repito, le decía a nuestro compañero que se retiró Fabián, esperemos que sea una jornada en paz, de reflexión, de verdad, y efectivamente entiendo que va a haber algún tipo de spot, pero no, la verdad es que no hay nada en agenda para el 24 de marzo, para el domingo. No sé si me habías hecho otra pregunta, no. Bueno, buenos días. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien. Florencia Guzmán. Cansado. Sí, es viernes igual. De la UCA también. Y según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, 7 de cada 10 niños en los niveles más pobres no alcanzan el nivel mínimo de lectura. Y después, 3 de cada 10 en los sectores más ricos tampoco lo hacen. Por lo que, ¿desde el gobierno consideran alguna medida para mejorar o algún plan para mejorar la calidad educativa de las futuras generaciones? Sí. Sí, lo cierto es que para nosotros la educación
Bueno, de hecho lo venía comentando recién, ¿no? La educación es fundamental. Vos, ni hablar de que el siglo XXI, la verdad es que no hablar de educación es como, no sé, no puedes analizar el desarrollo de una sociedad sin educación. Nunca lo fue, mucho menos ahora, donde además incorporás tecnologías, incorporás otro montón de cosas y un mundo que cambia de una manera cada vez más dinámica. Y lo cierto es que para nosotros es fundamental. Nosotros cuando hablamos de chicos, de pobreza y de su situación social y de cómo salir adelante, en definitiva estamos hablando de educación. Porque estamos hablando de alimentarlos, aparte por una cuestión humana claramente, para que puedan desarrollar el intelecto, que puedan estudiar, que puedan capacitarse y que puedan ser mejores personas y exitosos acá o en cualquier otra parte del mundo. Y para nosotros efectivamente es fundamental que terminar con este desastre educativo, porque han hecho un desastre. En el último cuarto de siglo, lo cierto es que la han despedazado a la educación. Y la han despedazado en otro montón de aspectos que no me voy a extender, pero que todos sabemos. Pero el que un chico termine la secundaria y no sepa comprender un texto, y esto no es un postulado teórico. A mí como docente universitario me pasaba que venían chicos del secundario que efectivamente tenían problemas con matemática básica o tenían problemas con comprensión de textos o tenían problemas con cuestiones incluso mucho más elementales, ¿no? Como la expresión oral o como la defensa de una idea. Así que sí, claramente hay muchísimo por hacer, no hay nada puntual, porque acá no hay cosas puntuales, sino que hay cuestiones integrales en un proceso que han tardado un cuarto de siglo en destruirlo y que nos va a costar mucho volverlo a poner en el valor que merece, ¿no? Y en una educación, Argentina en materia educativa, en algún momento fue la envidia del mundo, ¿no? Y fue uno de los países más avanzados en materia educativa. Y haber perdido eso es seguramente una de las mayores tristezas que tenemos todos los que soñamos y siempre quisimos un país absolutamente diferente a este. ¿Hacemos una más, decís vos? Miren qué bueno que está el chico del micrófono, como le digo yo. ¿Otra vez vos? No, sí. Dale a un compañero tuyo. Sí, pasale a un compañero. Vamos. Vamos, chicos, van a ser periodistas, muchachos. ¿No hablan ahora? ¿Cuándo van a hablar? Bueno, hola, soy Fiorella Queralotti, también compañero de los chicos acá de Comunicación Periodística de la UCA. Le pregunto también relacionado a, yo sé que dijo que lee más los informes del INDEC, pero un dato del Observatorio de la Deuda Social Argentina en nuestra facultad, que más de un 60% de los niños y adolescentes sufren de inseguridad alimentaria. Si bien estuvo hablando de la pobreza y demás, le quiero consultar si desde el gobierno, desde el Ministerio de Capital Humano, se dijo que se iba a mutar, si se quiere, la forma de financiar mediante un envío directo. Sí. Quiero preguntarle si esto se está implementando y en caso de que se esté implementando, si está funcionando. Gracias. Bueno, efectivamente el desorden era, por supuesto, transversal a todas las áreas del Estado. Te puedo contar de mi propia área y te puedo hablar de otro. Digamos, hoy te conté un empleado que tenemos en Miami cobrando $13.000 por mes hace 31 años. O sea, imagínate eso llevado a todos los niveles del gobierno. La verdad que es, ¿cómo decirlo?, de ciencia ficción algunas cosas que encontramos. Y una de las cosas que encontramos, tal vez más dolorosas, porque en definitiva estamos hablando de la comida de la gente y de la dignidad de las personas, es el tema del manejo que había con los alimentos, ¿no? Esto de transferir tal vez a comedores donde no había la gente que uno en los papeles iba a encontrar o pensaba encontrar, el cambio de la calidad en los alimentos, donde el Estado adquiría determinado alimento y llegaba otro, y además la falta lo flojo de papeles que estaban muchos de los comedores.
y todo eso se está regularizando, es un proceso muy largo. Hay muchos que ya están regularizados, a los que ya se le están transfiriendo lo que le corresponde o lo que consideramos que le corresponde. Nosotros siempre vamos a trabajar y estamos trabajando en ayuda directa, en tratar de... Nosotros siempre hablamos del intermediario en el plan social, pero nosotros queremos eliminar cualquier tipo de intermediación por un montón de razones, muchas obvias, como el que el intermediario no haga negocio para sí mismo, sino también para ganar eficiencia y para entender qué le pasa a la otra persona, ¿no? Porque esto también de limitar, y esto es, bueno, Sandra Petovelo es una número uno en lo que hace, pero lo tiene muy en claro Sandra Petovelo. Esto no se limita a darle de comer a un niño o a darle de comer a una persona. Y es mucho más amplio, a tal punto que los viejos ministerios que hablan de o que refieren a la persona, como puede ser el ex Ministerio de Educación, el ex Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, se han congregado debajo de el área de capital humano, porque consideramos que es eso, ¿no? Que es efectivamente el capital humano, que pasa no solo por un plato de comida, que pasa por un plato de comida, pero que también pasa por otro montón de aspectos como el tener protegido su educación o asegurada su educación, su salud, etcétera. Cómo me gusta hablar, ¿vieron? Me puedo quedar acá hasta las 5 de la tarde. Así que sí, efectivamente se está en un proceso de hecho va a haber algunas novedades con respecto a eso para transformar todo lo que tenga algún tipo de intermediación en ayuda directa. También te aclaro, porque a veces se confunde, quien va a pedir ayuda a un comedor, muchas veces, te diría que todas las veces, tiene su plan social y su tarjeta alimentar, los cuales se los ha protegido a esas personas vulnerables de que la inflación no les gane en esta carrera de todos los días por poner un plato de comida arriba de la mesa. Así que sí, se trabaja permanentemente y de manera exhaustiva en efectivamente mejorar las cuestiones más básicas de la dignidad de la gente. Y déjame hacerte una mención en lo que también tenemos que reflexionar. La intermediación no es un negocio menor, ni es una cuestión que simplemente el intermediario se quedó con un peso de la persona asistida. Nosotros tenemos casos denunciados, por ejemplo, lo hemos comentado acá en conferencia de prensa, en Chaco, donde los planes sociales se les cambiaban a las mujeres por sexo, ¿no? Se las abusaba sexualmente a cambio de un plan social. Ni hablar, obligarlos a los chicos a ir a las marchas, a la gente a llevar a sus niños a las marchas. Incluso cosas también muy brutales como quien tenía amenazar con cortar un remedio oncológico si no ibas a una marcha. Y sí, todo eso lo vamos a pulverizar a como dé lugar. No vamos a poner en riesgo ni en juego ni vamos a permitir que ningún inhumano le quite la dignidad o le siga quitando la dignidad a quienes más lo necesitan. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Gracias a los periodistas de la sala por permitir los viernes esta liberalidad de compartir con diferentes estudiantes de diferentes universidades este ratito. Gracias.